Pues bien, continuamos con nuestra enseñanza, con nuestra serie acerca del servicio. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la compasión en el servicio o servir con compasión. Muchas veces se nos dice o se nos habla acerca del servir, pero el servir tiene muchos matices. Hablábamos de que cada creyente es llamado universalmente a servir, que ninguno tiene excusa para no servir, todos y cada uno de los creyentes estamos llamados a servir de una u otra manera, fuimos llamados por el Señor y cada uno debemos colocar los dones que el Señor nos ha dado a su servicio. Pues bien, luego hablamos de la diligencia en el servicio, que decíamos que cada creyente debe ser diligente en la forma de servir y eso demuestra la relación que tenemos con nuestro Señor. Pero en esta mañana estaremos hablando acerca de la compasión del servicio. Y creo que es una de las matices más difíciles que podemos nosotros encontrar dentro del servicio. Y vamos a desarrollarlo. ¿Y por qué les voy a decir que es una de las más difíciles? Porque creo que muchos servimos, pero muchas veces no practicamos la compasión. Servimos por servir, servimos por cumplir un requisito, pero realmente no servimos con ese anhelo y con ese deseo que debe existir en cada siervo. Y el propósito de esta enseñanza es mostrar la importancia que tiene el ser compasivos al momento de servir o de poner nuestros dones al servicio del Señor. Y no perdamos de vista que el ejemplo máximo de ser compasivos al servir es nuestro Señor, es el estándar, por decirlo de esa manera, es nuestro Señor, porque si vemos a lo largo de la Biblia, encontramos que primeramente el Padre ha sido compasivo con cada uno de nosotros y luego vemos al Hijo siendo compasivos aún más con nosotros. Ahora nosotros debemos ser imitadores y seguir sus pisadas para poder predicar el Evangelio de tal manera que Cristo se vea reflejado en nuestras vidas y en nuestro servicio. Pues bien, quiero que abran sus Biblias. ¿Trajeron las Biblias? Listo, porque vamos a recorrerla. Así que vayan abriéndola, vayan desempolvándola y estén listos para pasar las hojas. Pues bien, quiero que me acompañen primeramente al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Wow. Es tremendo el mensaje que el Señor está dándole a sus discípulos. Está diciendo: miren a esta población, miren a esta multitud. Ellas están desamparadas, están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es necesario entonces que nosotros a la verdad vayamos y comencemos a practicar y hacer la obra por la cual fuimos llamados. Entonces el Señor exhorta a sus discípulos y les dice: rogad al Señor para que envíe obreros a su mies. Muchas veces estamos mal enseñados en el sentido de lo siguiente: queremos servir, pero entonces queremos servir, pero ser reconocidos en el servicio y queremos ir. No, es que yo quiero servir, pero quiero servir en el exterior para que me conozcan. Quiero ser alguien famoso, alguien reconocido. Cuando el Señor no nos ha llamado a eso, amados. El Señor nos ha llamado a que seamos siervos para su mies. Les decía que no importa si usted no es reconocido por el mundo, usted debe ser reconocido por el Señor. Porque finalmente quien va a decirle al final de nuestros días es: pasa el gozo de tu Señor, es el Señor y no el mundo. El mundo nada tiene que ofrecer
a nosotros. Pues bien, entonces la exhortación del Señor es servir, pero servir con compasión. Ahora, el Señor dice, o la palabra dice, y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. Hago una pregunta, ¿será que no existían en ese entonces, en ese momento histórico, personas que predicaran la palabra de Dios? No todos al tiempo porque me confunden. Claro que existían, estaban los fariseos, estaban los doctos de la ley, pero vemos más adelante cómo el Señor, dirigiéndose a ellos mismos, les dice, porque ustedes son hipócritas, sepulcros emblanquecidos, porque gustan los primeros puestos en la sinagoga, porque les gusta ser reconocidos, pero no son capaces de ir a los que verdaderamente necesitan escuchar del Evangelio. Entonces sí había obreros, sí había personas dispuestas. El problema radicaba en que no tenían el sentido de la compasión para servir al Señor. Pues veamos entonces, la palabra griega para compasión es la palabra, disculpen la pronunciación, no soy griego, splanchnestai. No sé si lo pronuncié bien, que significa sentir que las entrañas anhelan. Figurativamente, sentir lástima, compadecer, tener misericordia, mover a misericordia, compadecerse. Splanchnestai es el verbo que procede del nombre splatna, que significa vísceras principales, es decir, corazón, pulmón, hígado e intestino. Los griegos sostenían que estas vísceras constituían el asiento de las emociones y las pasiones, especialmente de la ira, de la ansiedad, del miedo y del amor. Pues bien, en el griego más clásico, las esplannas son las partes internas del hombre y es el asiento de las emociones más profundas. Entonces, partiendo de esta idea, se formó en el griego posterior el verbo splanchnestai, que significa compadecerse. Y de esta misma derivación pueden inferirse que splanchnestai no describe una piedad o una compasión ordinaria, sino una emoción que conmueve en lo más recóndito del ser humano. Es decir, esta palabra griega se utiliza para expresar con mayor fuerza la idea de la compasión. Ahora veamos lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española con respecto a la definición de la palabra compasión. Pues bien, el diccionario lo define de la siguiente manera. Compasión es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Ahora, teniendo en cuenta lo que significa la compasión, es decir, moverse dentro de sí mismo para ayudar al prójimo o tratar de aliviarle sus dolencias, sus males, entonces debemos entender que en el servicio nosotros debemos sentir esa misma pasión. Debemos ser movidos a servir de tal manera que el Señor se vea reflejado en nuestras vidas para que nuestro prójimo sea sustentado y ayudado por el Señor. Entonces el punto de descripción más importante de esta palabra es Dios mismo. El Señor es la raíz, el fundamento, es el manantial y la fuente de toda verdadera compasión. Y la compasión de Dios es exaltada a lo largo de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos al Señor compadecerse, moverse a misericordia por cada uno de nosotros. Si así no fuera, usted y yo no estuviéramos en esta mañana, en este lugar. ¿Quién sabe qué sería de nosotros o dónde estaríamos en esta mañana si el Señor nos hubiera movido en misericordia y hubiera tenido compasión de cada uno de nosotros? Quizás estaríamos allá afuera, quién sabe haciendo qué cosas y no glorificando al Señor. Gloria a Dios porque Él se ha compadecido de cada uno de nosotros. Ahora quiero que me acompañen en sus Biblias en el Salmo 103 y vamos a estar leyendo versículos 13 al 18. Y vamos a ver cómo entonces el Señor, a través de su palabra, nos va mostrando que Él es un Dios compasivo y también nos va a exhortar a través de su palabra que nosotros practiquemos la compasión. Esto con la finalidad de que presentemos un servicio de excelencia al Señor.
Porque muchas veces, como les decía anteriormente, servimos, pero no, ni siquiera conocemos cuál es el objetivo de servir. ¿Servimos por agradar a nuestros superiores? ¿O servimos para que el pastor nos vea? ¿Servimos para que el diácono nos vea? ¿Servimos para que los hermanos en la iglesia nos vean? No, amados, debemos servir para que el Señor sea glorificado en todo lo que usted y yo hacemos. Salmo 103, versículo 3 al 18 dice lo siguiente: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Pues bien, veamos lo que dice el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ya vimos lo que es compadecerse. El Señor tiene misericordia y se compadece por los hijos. Ahora, ¿y por qué el Señor se compadece? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo, de que no somos absolutamente nada y que por nuestras propias fuerzas nada podremos conseguir. Entonces el Señor se compadece de nosotros para que nosotros, siguiendo el ejemplo, tengamos compasión de nuestro prójimo. Y es así, de esta manera como usted y yo debemos servir, teniendo en mente que cuando servimos lo hacemos para el Señor, de tal manera que podamos reflejar la misma compasión que el Señor tuvo con cada uno de nosotros. Pues bien, el Señor es compasivo. Él se compadece del sufrimiento de su pueblo. Él ve nuestra angustia y se apiada de cada uno de nosotros. Sin embargo, su compasión va más allá que una sola compasión y que solamente una muestra de piedad, porque la compasión del Señor está relacionada con su misericordia, con su bondad, con su paciencia, con su gracia, con su perdón, con su amor, con todos y cada uno de los atributos. Están relacionados cada uno de tal manera que a veces nos resulta muy difícil de marcarlos o o delimitarlos. Pero la compasión de Dios lo impulsa de tal manera a que Él pueda actuar libre y soberanamente, porque el Señor no es un mero observador, sino que es el soberano de todo el universo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16. Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces observamos cómo el Señor es soberano y Él se compadece del que Él quiere. Él se compadece y es libre de compadecerse de las personas que a Él le plazca compadecerse. Ahora, debemos tener en cuenta algo, que la compasión del Señor por nuestro estado de perdición y miseria lo llevó no solamente a sentir dolor, sino también a proveer un sacrificio por nuestra culpa. Y esto lo hizo por medio de enviar a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Unos capítulos atrás, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues bien, si esa no es la mayor muestra de
compasión o de misericordia, entonces no sabremos a dónde mirar. Pues bien, nuestro Señor Jesús encarnado, como lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 14, Él experimentó la vida humana y siendo en forma de hombre fue capaz de empatizar plenamente con nosotros, como lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. El Señor vivió una vida totalmente perfecta y fue el modelo de la compasión para cada uno de nosotros. Y al observar esta compasión, vislumbramos entonces la compasión del Padre y vemos cómo nosotros mismos podemos mostrar compasión a los demás. Y esto lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Quiero que me acompañen a leerlo, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces observamos, el escritor de Hebreos nos muestra que el Señor tuvo compasión de nosotros de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, dejando su deidad, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, para morir y sufrir el castigo que era por nosotros. Y si eso no es una muestra de compasión, amados hermanos, entonces estamos apuntando mal. Debemos tener en cuenta que el Señor Jesús es nuestro ejemplo de compasión para que de la misma manera nosotros podamos servir de esta o de igual manera, como lo dice el escritor de Hebreos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. A esto es que hemos sido llamados, a servir sin tener en cuenta la condición del hermano al cual le servimos. Debemos servir de la siguiente manera, observando que la imagen de Dios está reflejada en nuestros consiervos, en nuestros hermanos. Por eso el mismo Señor, más adelante en los evangelios dice, Señor, pero ¿cuándo hicimos estas cosas? Cuando lo hiciste con cada uno de mis pequeños. Tuve sed, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, tuve frío, me diste abrigo. Pues bien, cuando usted y yo servimos, lo hacemos para el Señor, para que el Señor se glorifique, amados. Y ese debe ser el objetivo de servir. Ahora, la compasión de nuestro Señor se puede ver claramente en las narraciones del Evangelio. Por ejemplo, lo veíamos en Mateo capítulo 9, versículo 36. Vamos a volver a leerlo, por favor. Mateo 9, 36. Vamos a leer desde el versículo 35 para tener el panorama completo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Pues bien, entonces observamos que la compasión de Cristo por los acosados e indefensos,
En Mateo 14:14 vemos su compasión por aquellos que sufren de enfermedades. En Mateo 15:32 somos testigos de su compasión por los que tienen hambre. En Lucas 7, del 11 al 15, escuchamos de su compasión por las viudas que eran especialmente vulnerables. Por lo tanto, vemos en ese relato que el Señor resucita al hijo de la viuda y se lo entregó nuevamente a ella. Y en el caso de Lázaro, la compasión de Cristo fue tan fuerte que lo conmovió. Incluso dice el relato, el Evangelio, que el Señor lloró. Ahora te hago una pregunta, y es una pregunta retórica. ¿Has sentido ese dolor de compasión por tu hermano? ¿Te has movido a llorar con tu hermano cuando está pasando por una necesidad? No me respondas, es una pregunta retórica. ¿Has sentido ese dolor dentro de ti que te ha movido a ir, predicarle el evangelio, pero llorar juntamente con tu hermano, sentir el dolor que siente tu hermano? A eso somos llamados. No es solamente servir por satisfacer las necesidades de nuestro hermano, sino es intercambiar los roles, como decimos coloquialmente, colocarnos en los zapatos de nuestro hermano y sentir lo que él está sintiendo para que seamos movidos a misericordia. Y ese ejemplo lo hizo nuestro Señor. Él se puso en nuestro lugar, sufrió el castigo por nosotros, por amor a nosotros, llevando sobre la cruz todo el sufrimiento y todo el peso de nuestros pecados. Esa debe ser nuestra medida, Cristo Jesús. En las Escrituras, entonces, se nos ordena a tener corazones compasivos, a relacionarnos con nuestros hermanos en la fe. Colosenses capítulo 3, vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pues bien, el escritor de Colosenses nos está exhortando y nos dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, pero lo más importante, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Las Escrituras entonces nos ordenan a que debemos tener corazones compasivos a relacionarnos con nuestros hermanos en la fe. Si no somos compasivos, entonces no estamos practicando el mandato bíblico. Y si no estamos practicando el mandato bíblico, no estamos glorificando al Señor con nuestras vidas. Se nos ordena o se nos exhorta a que debemos ser compasivos, tener misericordia con nuestros hermanos, aunque nuestro hermano muchas veces pase por encima de nosotros. La Biblia nos enseña 70 veces 7. No son 490 veces, no. Significa que debemos perdonar todas las veces que sean necesarias para que el Cristo se glorifique en nosotros. Ahora, esto no quiere decir que usted se va a dejar humillar todas las veces que sea necesario, no. Muchas veces es necesario ponerle un alto, pero también ese alto debe hacerse glorificando al Señor. Pues bien, nosotros al practicar la misericordia y al practicar la compasión debemos hacerlo con aquellos que son nuestros hermanos en la fe, pero también con aquellos que no han oído hablar de Cristo. Y es allí entonces donde viene el punto álgido. ¿Cómo lo hacemos? Pastor, pero es que la Biblia ordena a nuestros hermanos en la fe. Sí, pero también la Biblia nos ordena que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura.
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Con amor, con misericordia. Sí, señalando el pecado, señalándole, diciéndole, mira, es necesario que te arrepientas, porque si no te arrepientes, entonces no podrás disfrutar de la misericordia de Dios. Eso es tener amor. No es amor decirle, no, es que Dios tiene un plan maravilloso contigo y si vienes a Cristo, Cristo te dará casa, carro, vivienda y todo lo que tú quieras. Eso no es amor. Eso es ser hipócrita. Amor es decirle, ¿sabes qué? Te amo en el amor de Cristo, pero es necesario que te arrepientas de tus pecados, que vengas y confieses a Cristo que eres un pecador para que el Señor te conceda el don de misericordia, el don de arrepentimiento, para que el Señor pueda entonces sí llamarte y hacerte un hijo de Dios. Eso es tener misericordia, eso es tener compasión. Y si vemos en las Escrituras, cuando el Señor tuvo compasión de las almas, vemos que más adelante no solamente el Señor sanó enfermedades, no solamente dio de comer, sino que al final de cada milagro vemos al Señor diciendo, tu fe te ha salvado. Porque el Señor no solamente te sana, el Señor no solamente te da la provisión, sino que Él ofrece mucho más y es la salvación de nuestras almas. Y con ese mismo deseo debemos nosotros entonces predicar el evangelio, mostrar compasión para nuestros hermanos. ¿O acaso usted no sufre o usted no se mueve a compasión cuando ve a un hermano sufriendo? Cuando ve a una persona sumida en las drogas, cuando ve a una persona sumida en su miseria más grande, ¿usted no se mueve? ¿No se mueve algo dentro de usted que lo conmueva y lo lleva a predicarle el evangelio, a mostrarle a Cristo? Si usted no lo siente, déjeme decirle que está en el lugar equivocado. No está mostrando a Cristo. Es una enseñanza, pero tiene tinte de sermón. Pues bien, esta compasión, amados hermanos, a la que estamos llamados, no solamente es una compasión emocional, sino que es una llamada a la acción. Es decir, debemos actuar. La verdadera compasión abarca entonces un sentimiento de empatía y compasión, como también una acción positiva que tomamos para aliviar el sufrimiento del que somos testigos. Veamos lo que dice Primera Carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Juan escribiendo dice lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué fácil es amar de palabra, ¿cierto? Qué fácil es decirle al hermano, te amo en Cristo. Qué fácil, pero lo has demostrado. ¿Lo has llamado para preguntarle cómo le ha ido en esta semana? ¿Lo has llamado para preguntarle, hermano, en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar? ¿Te has preocupado si el hermano se ha acostado sin comer? ¿Te has preguntado cómo está pasando su familia, si está atravesando una situación difícil? ¿Te has preocupado por eso? ¿Realmente lo has hecho? Es una pregunta retórica. Si eso no te mueve, entonces realmente no estamos practicando la compasión. Por eso les decía al principio que el servicio tiene muchos matices y uno de los matices más importantes es el ser movidos por la compasión del Señor. Y creo que es uno de los aspectos más difíciles de practicar a la hora de servir. Porque somos muy dados a servir de cualquier manera, somos muy dados a servir para que todo salga bien, pero no somos muy cuidadosos, realmente lo digo, no somos muy cuidadosos a la hora de velar si realmente estamos siendo compasivos con nuestro prójimo. Uno de los actos más compasivos en el que podemos involucrarnos es el compartir el Evangelio de Cristo con los que aún no lo conocen. Creo que esa es la forma más fácil y más difícil de ser compasivos. Más fácil porque mostramos a Cristo y más difícil porque nos rehusamos a ir y predicar el Evangelio. Nos rehusamos. Muchas veces nos rehusamos a predicar el Evangelio. Tomamos un vuelo que dura 2, 3 horas y no somos capaces de hablar con la persona que está al lado y presentarle a Cristo porque nos da pena. Nos da vergüenza
que digan que somos cristianos. Y usted no sabe si la persona que va a su lado en ese momento está sufriendo una crisis. Usted no sabe si esa persona ha tomado ese vuelo para ir a otra ciudad a quitarse la vida, a practicarse la eutanasia, no sé, cualquier otra cosa. Y si Dios lo ha utilizado y lo ha puesto en ese lugar como instrumento para que usted sienta compasión por ella, le escuche y pueda presentarle a Cristo, usted y yo no lo sabemos. Estaba leyendo una historia en estos días, me estaba preparando esta enseñanza de un hombre que hace 10 años había tomado la decisión de quitarse la vida en Estados Unidos y había subido al puente que está en Manhattan, entre la isla de Manhattan, se iba a quitar la vida. Y el bombero, un hombre creyente, se le acercó y comenzó a predicarle y a hablarle de Cristo de tal manera que este hombre decidió no quitarse la vida. Y lo que me llamó la atención de la historia es que 10 años después se volvieron a encontrar en el mismo punto donde el hombre iba a saltar. Y este hombre le dijo, gracias porque me diste aliento y hoy pude sacar a mi familia adelante. Son situaciones en las que Dios nos coloca para que seamos movidos a compasión, que tengamos misericordia de nuestros hermanos. Por eso les decía, nuestra compasión no solamente debe limitarse a los hermanos en la fe, sino a los que están perdidos. Y creo que es allí donde más énfasis debemos hacer. Porque como dijo el Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Acaso usted cuando está sano llama al médico para que lo venga a visitar? No. Cuando usted está enfermo es que usted acude al médico para que trate de solucionarle esa enfermedad. Pues bien, se nos ordena entonces, a través de las Escrituras, a tener compasión por todas las personas, pero especialmente o principalmente con los de la familia de la fe. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Principalmente con los de la fe, pero también con los que no son de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y luego agrega el apóstol Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. Quiero hacer un paréntesis acá. El apóstol Pablo está diciendo que debemos hacer el bien a todos, y eso está bien, pero principalmente a los de la familia de la fe. ¿Por qué principalmente a los de la familia de la fe? Porque son los que han sido llamados por el Señor en primer lugar. Ahora, esto no quiere decir que usted no pueda hacer el bien a los que no son de la fe, de ninguna manera. A lo que voy es que, vuelvo a repetirles lo que les dije anteriormente, ¿realmente nos estamos preocupando por nuestros hermanos en la fe? ¿Realmente sabemos si el hermano está comiendo, está durmiendo, está pasando esa enfermedad tan difícil? ¿Lo hemos llamado para ver cómo está él, cómo está su familia? No lo sé. A veces, bueno, mejor no lo digo. Vayamos a lo que sigamos diciendo. Entonces, la Biblia nos exhorta que especialmente debemos ayudarnos entre los hermanos de la fe, y especialmente a los que son pobres, a los que son desvalidos entre nosotros, que son de la fe, pero que muchas veces no tienen esa condición como la que usted y yo tenemos. Entonces es allí cuando realmente el Señor prueba si estamos practicando la compasión o no la estamos practicando. Ahora que sufrimos estos años de pandemia, más que todo en el año 2020, creo que fue el año más difícil para la mayoría de nosotros. Muchos se quedaron sin empleo, muchas familias se destruyeron, inclusive familias de creyentes se destruyeron por culpa de esta pandemia. La pregunta es, ¿en ese tiempo fuimos capaces de orar por nuestros hermanos? ¿Fuimos movidos a llamarles, a exhortarles, a decirles, Cristo está contigo, te acompañamos en todo esto? ¿Por qué lo digo, amados hermanos? Porque es muy fácil. Escribimos en el chat, necesito que oren por mí. Y todos ponemos la manito o todos oramos, listo. Pero somos capaces de llamarle al interno y decirle, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Necesitas que te ayude en algo? ¿Necesitas que ore por ti? No, simplemente nos limitamos a mandar un emoticón y listo. A eso es a lo que me refería. A que
La Biblia nos exhorta, amados, que mientras tengamos la oportunidad de hacer bien, hagámoslo, principalmente a los hermanos de la fe. Ahora, Santiago también nos dice en el capítulo 1, versículo 27 lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hacer la obra por la cual el Señor nos ha llamado. Eso es tener compasión con nuestros hermanos. El Señor le ha dado a los creyentes el Espíritu Santo y se nos ordena que sigamos sus indicaciones de ser compasivos. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, vemos el fruto del Espíritu Santo y dentro de esos frutos se nos dice que tenemos que tener amor, benignidad, bondad. Entonces, ¿practicamos realmente estas cosas? ¿Mostramos al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Realmente damos testimonio de Cristo con lo que hacemos? Debemos tener el corazón de Jesús para las almas perdidas, para las almas que están heridas, para los pobres, para los necesitados de este mundo. Las Escrituras dan a entender claramente que si no tenemos compasión o amor por los demás, entonces no conocemos a Dios. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 3, versículo 17. Primero de Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Yo creo que cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esta carta, tenía en mente las necesidades y padecimientos de los hermanos. Y es la pregunta que debemos hacernos nosotros en esta mañana. ¿Será que mora el amor de Dios en nosotros? ¿Somos movidos en compasión a ayudar a nuestros hermanos, a los necesitados? No lo sé. Es una pregunta retórica que debemos hacernos cada uno de nosotros en nuestras oraciones diarias, en nuestros devocionales, movernos a misericordia. Porque miremos más adelante lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso les decía, en cada uno de nosotros está reflejada la imagen de Dios. Y si usted no ayuda o no se mueve en compasión a ayudar a su prójimo, quien también tiene la imagen de Dios, así sea que tenga la imagen distorsionada porque está corrompida por el pecado, pero igual conserva la imagen de Dios. Si usted no se mueve en misericordia para ayudarlo, para levantarle, para enseñarle de Cristo, entonces déjeme decirle que usted está totalmente perdido, porque no ha entendido realmente para qué Dios lo ha llamado. Sí, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros de nuestra vida pecaminosa, para llamarnos a caminar en santidad, para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero esa vida y vida en abundancia también conlleva que nosotros practiquemos el amor de Dios, practiquemos la misericordia y la compasión con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Que seamos movidos en esa misma compasión como el Señor Jesús tuvo compasión por cada una de estas almas, que nosotros también sintamos en nuestros corazones esa necesidad de ir, compadecernos de aquel del que sufre y compartirles el evangelio. Porque no podemos estar desprovistos de compasión y aún así llamarnos creyentes. La compasión es de suma importancia para revelar la autenticidad de nuestra fe en Cristo. La compasión y el amor son la manera como nos identificamos como discípulos de Cristo. Veamos lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo mostramos amor hacia el prójimo?
haciendo lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Servirles con amor, con misericordia, con benignidad. Sin compasión no somos nada más que platos o platillos ruidosos, címbalos que retiñen, si no tenemos amor en nuestra vida, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, no al 3. Sin amor soy como metal que resuena, algo que hace ruido, pero realmente no estoy llevando amor. Pues bien, ser compasivo no significa estar de acuerdo o aprobar todas las decisiones de los demás de ninguna manera. No, porque muchas veces nuestros hermanos pueden estar equivocados. Que tengo compasión, entonces voy a ayudarlo. No, porque puede estar en un error. La compasión debe ser mucho más y es conducir al hermano a salir del error y llevarlo a Cristo. Evidentemente no todas las posiciones son correctas y en ocasiones uno debe ser firme en defender los valores esenciales del ser humano. Pero lo que sí es claro es que nuestras palabras y nuestras actitudes deben ser hechas con gracia y nuestra actitud hacia los demás debe ser llena de compasión. Cuando nos ponemos en los zapatos de nuestros hermanos o nos ponemos en el lugar del otro, podemos soportar sus cargas y así realmente cumplir los estatutos que demanda el Señor. Miren, diariamente ocurren cualquier tipo de desgracias. Por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza, un huracán, una luz, una avalancha, la violencia entre los hombres. Todos los días vemos noticias, hombres matando hombres, padres asesinando a sus hijos, en fin. Vemos accidentes de tránsito, accidentes de toda clase. Y vemos casos tan lamentables que nos entristecen. Pero la compasión debe movernos entonces a poder ayudar lo más que podamos, valga la redundancia, a nuestros hermanos que están sufriendo este tipo de cosas. Pues bien, pero quiero hacer, antes de finalizar, quiero aclarar algo, y es que tener compasión y sentir lástima no es lo mismo. Porque muchas veces, sí, tenemos compasión, otras veces decimos, es que siento lástima por el hermano. No. Lástima y compasión son dos cosas totalmente diferentes y no es lo mismo. Porque la lástima nos lleva a sentirnos, pobrecito el hermano, y a lamentarnos por lo que le está sucediendo y hasta ahí. La compasión, mientras tanto, sentimos lo que sentimos, pero nos movemos a actuar con la finalidad de que el hermano pueda superar ese punto donde está sufriendo. Pues bien, contemplamos muchas veces la desgracia como algo que no tiene remedio y sentimos escalofríos en pensar qué sería de nosotros si nos encontráramos en una situación similar. Sin hacer nada, a lo mucho le pronunciaremos algunas palabras para aparentar condolencia. Eso es sentir lástima. Por ejemplo, se murió el hermano de un hermano cercano, entonces, lástima, sentido pésame, listo, cumplimos y nos fuimos. Eso es sentir lástima. Compasión es acompañarlo en su dolor y quedarnos allí, aún así sea en silencio, y acompañarle en todo ese sufrimiento y todo ese dolor. Si vemos las diferencias, son totalmente opuestas. Entonces no es lo mismo sentir lástima que sentir compasión. Y el Señor nos ha llamado a servir con compasión, no a servir con lástima. Pues bien, por otra parte, pasa el tiempo y vemos con asombro la indiferencia que poco a poco va envolviendo al ser humano. Los contratiempos ajenos parecen distantes y mientras no nos afecta a nosotros, nos da igual. Que el hermano hubo una avalancha y se desbordó el río y se llevó su casa. Pero no me pasó a mí. Me da igual. Desafortunadamente, esa es la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y parece que las situaciones de nuestros hermanos no nos afectan o somos indiferentes mientras no nos afecten directamente a nosotros. Y este desinterés por los demás se solidifica y nos hace indolentes, nos vuelve egoístas, nos vuelve centrados en nuestro propio bienestar. Eso no es tener compasión. Sin embargo, amados hermanos,
Son las personas que nos rodean quienes necesitan de esa compasión que comprende, que nos identifiquemos con ellas, que podamos prestarle la mejor ayuda posible. Pues bien, una de las formas en que usted tiene para mostrar compasión es visitar al amigo o al familiar que ha sufrido un accidente o que padece de una grave enfermedad. Más que lamentar por su estado, es estar atentos a su recuperación, visitarle con frecuencia, llamarle con frecuencia, estar allí como una mano ayuda o como para prestarle ayuda en los momentos que nuestro hermano lo necesite. Tener momentos agradables y sobre todo y lo más importante, orar por él, orar con él y velar por él. No solamente estar allí, sino orar con él, orar por él y velar por él. Orar con él en el momento de la angustia, orar por él en nuestro devocional diario, en nuestra intimidad con el Señor y velar por el bienestar de nuestro hermano. Pues para terminar entonces, amados, oremos para que el Señor nos perdone cuando nuestros corazones estén fríos y que el Espíritu Santo encienda la llama de la compasión en cada uno de nosotros para que podamos servir al Señor como siervos útiles y que seamos instrumentos en sus manos para que muchos puedan llegar al Señor a través de nosotros. Amén.